Hola, buenas noches hermanos, bienvenidos una vez más a una transmisión más de Vencedores. Estamos aquí reunidos esta noche con mi hermano Jonathan y mi hermano Carlos. Vamos a empezar como todas las noches lo hacemos, ¿no? Con una alabanza a nuestro Dios. Vamos a entonar una hermosa alabanza aquí acompañado con nuestro hermano Antonio. Espero que tú desde la casa que nos estás viendo nos acompañes y entendemos, alabemos al Señor. Sí, Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús,
Gracias, Padre precioso. Damos gracias porque tú derramaste tu sangre por nosotros en la cruz del Calvario, mi Dios. Gracias, amado Rey. Bienvenido eres tú, Espíritu Santo, en esta hora, en este lugar. A ti estamos esperándote, mi amado Rey. Te damos gracias en esta hora. Yo bendigo a cada varón que esté conectado en este momento. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas de estar aquí ante tu presencia, aprendiendo más cada día de tu palabra, Señor. Bendito eres tú, Señor. A ti damos honra y gloria, Padre, porque tú lo mereces, Padre. Yo bendigo a cada hermano que está conectado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Como comentábamos la semana pasada, veíamos el tema de los beneficios de la cruz, ¿no? Todos los beneficios que nos ha traído. Y decíamos que nuestras acciones no deben de gobernar o deben de hacer lo que nosotros, no deben de influenciar en lo que nosotros hacemos, sino que nosotros debemos estar influenciados por la sangre de Cristo, hacer lo que Cristo quiere que hagamos, porque decíamos que lo que nosotros creemos es lo que realmente vamos a hacer, es lo que determina nuestras acciones. Veíamos la semana pasada sobre los beneficios de la cruz, que era también la justificación. Otro de los beneficios que nos ha traído la cruz del Calvario a nuestras vidas es el perdón de pecado, porque por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados pues son perdonados, son borrados, son emblanquecidos y también son olvidados, ¿no? Dios los olvida. Y no porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios, por los beneficios que nos da la cruz, ¿no? Vamos a una cita bíblica y te seguimos recordando que tú puedes los anotes allá en tu casita, para que los analices después posteriormente y cualquier cosa que vamos a estar con ustedes. El libro de Isaías 53, versículo 5, vamos a leer hasta el 12, ¿no? Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hubo maldad, ni hubo engaño en su boca. 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí el profeta Isaías estaba describiendo una profecía que pasaría con el Señor Jesucristo cuando Él vino a la tierra. Está contando de qué manera Él se llevó todos nuestros pecados. Él, aunque no fue pecador, Él no pecó. Dice la palabra que no hubo maldad en Él, no hubo ninguna maldad,
Sin embargo, Jehová quiso cargar en él el pecado de todos nosotros, y por todas nuestras rebeliones él fue castigado. Ese es otro de los beneficios. Cuando el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, nos trajo eso, perdón de pecados, borrados, perdonados, emblanquecidos y olvidados. En otro versículo bíblico, en el Salmo 103, versículo 12, también si lo puedes buscar, hermano, para que tengas como referencia de lo que estamos hablando, ¿no? Dice: cuando está lejos el oriente al occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso es lo que dice: por cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aquí nos está hablando Dios que de esa misma manera, como tú ves donde sale el sol y donde se mete el sol, así Él alejó de nosotros nuestros pecados, nuestras rebeliones, todo a causa de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Podemos ver otra cita bíblica en Hebreos 8:12. Si tienes por ahí, hermano, no te olvides anotar para que tú lo analices posteriormente, veas lo que la palabra de Dios nos está hablando. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Lo que le comentaba, ¿no? Él olvida nuestros pecados. Cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, traemos una vida nueva, y todo lo que fue en nuestra vida pasada es olvidado por Dios. Dice que Él no nos juzgará por esos pecados, porque a nosotros aceptar a Cristo Jesús, en los beneficios de la cruz viene el perdón de pecados, ¿no? También podemos ver Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa fue la manera en que Dios vino a nosotros a perdonar nuestros pecados. No por nosotros, porque nosotros somos pecadores, hermano, somos pecadores, y por lo tanto la única manera de que nosotros pudiéramos ser salvos fue por la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Por su sangre Él lavó nuestros pecados, y lo hizo con sangre de un inocente. Por eso el profeta Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero, y Él enmudeció y no abrió su boca, porque Él sabía que si él podía decir: ¿sabes qué? No quiero sufrir, quiero que todo esto se destruya. Sin embargo Él aceptó pagar por nuestros pecados, porque nos ama tanto, nos ama Él, y de esa forma Él vino a cubrir nuestros pecados, vino a sanarnos de eso. El perdón de pecados fue lo que trajo, unos de los beneficios que trajo la cruz del Calvario. Al Señor Jesucristo morir en la cruz del Calvario trajo eso. Otra gracia que Dios nos da es la vida eterna. Él nos invita a que nosotros podamos vivir con Él una vida eterna. Cuando Él se fue al cielo, cuando Él se fue, le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para que ustedes vayan conmigo, dice. Nos vino a regalar la vida eterna. Vemos una cita que a lo mejor todos ya conocen, y si no, pues anótale, hermano, Romanos 6:23. Si tienes por allá la mano, no se olvide. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo que nos da Dios es la vida eterna. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Creer en Cristo Jesús, creer en los beneficios que nos da la cruz del Calvario. Tenemos que, dice palabra, que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por gracia somos salvos. Él nos regala eso de que tú creas en Él. A nosotros creer en Él nos convertimos, entregamos, cambiamos. Dice palabra: arrepiéntete. Nos arrepentimos de la vida pasada y nos transformamos a una nueva vida, hermanos. ¿Para qué? Para alcanzar esto, la vida eterna que Dios nos ofrece. Leemos otra cita bíblica en primera de Juan 5, capítulo 11. Juan 5:11, primera de Juan. Dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 12.
el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Wow, eso es lo que le comentaba, ¿no? Nosotros tenemos tan simple, tan fácil, podríamos decir así, que dice su palabra que el que tiene al Hijo, si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos esa vida eterna. Dice su palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, pues no tiene la vida. Así de fácil, hermanos. Y todavía nos dice: se los digo a ustedes para que sepan que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú crees en los beneficios de la cruz del Calvario, tú, hermano, tú tienes que saber que tú tienes vida eterna después de esta muerte. Tú tienes que saberlo, hermano, creer en el Señor Jesucristo para que nosotros podamos tener esa vida eterna que tanto anhelamos. También nos vino a regalar, otro de los beneficios de la cruz es la sanidad del cuerpo y la sanidad del alma. No sé si tú has escuchado que muchos médicos te comentan y dicen: no, es que tú estás estresado, te duele la cabeza por el estrés. ¿O por qué? Porque son preocupaciones, hermanos, son preocupaciones que traemos y eso provoca enfermedad. Nosotros tenemos que sanar primero nuestra alma para que esa sanidad espiritual que traemos sea reflejada en nuestro cuerpo. No quiere decir que no te vas a enfermar, sí te vas a enfermar, pero a lo mejor de una forma no tan frecuente. Dice su palabra en el libro de Santiago, decía que gozaos, hermanos, en la adversidad, gozaos en las pruebas. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú estés atravesando por una situación que tal vez se salga de tu contexto, se salga de tu manera, te preocupas o no puedes perdonar a alguien que te hizo un mal, hermano, eso va a provocar que tu cuerpo, esa enfermedad que traes del alma se refleje en tu cuerpo, se refleje de una forma, pues a lo mejor vas a estar siempre con un dolor de cabeza, vas a estar preocupado, el estómago, cualquier enfermedad que tú traes en el alma que no sanas, se refleja en tu cuerpo. Pero Dios trajo esa bendición, esa sanidad a nuestro cuerpo. Vemos Isaías 53, versículo 4 y 5, el que leíamos hace rato. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra de Dios nos está enseñando que nosotros somos sanados por las llagas que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Debemos ser sanados primero espiritualmente en el alma, para que no guardemos esos resentimientos, esos rencores del pasado, que tú lo puedas expulsar, hermano, para que seas libre, dice su palabra, para que tú puedas realmente reflejar esa alegría, ese gozo en tu corazón, en tu cuerpo. Tienes que reflejarlo primero dentro de ti, en tu alma, porque dice que los ojos son la visión de tu alma, ¿no? Lo que tú reflejas en tus ojos es lo que tu alma. Y si tu alma está libre, está sana, tu cuerpo se va a reflejar esa sanidad. Tú la vas a ver reflejada, esa sanidad en el cuerpo. Traemos también otro versículo bíblico, primera de Pedro 2:24. Jesús se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Nos está hablando aquí la palabra de Dios que por los mismos, cuando Jesucristo fue al madero, murió, Él se llevó todos los pecados en su cuerpo, y todavía por sus heridas nosotros fuimos sanados. Lo mismo que dice Isaías: por su llaga nosotros fuimos sanados, fuimos curados por Él. La verdad, tantos son los beneficios que Dios ha traído
a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nosotros mismos, que nos ha transformado, hermanos, que podemos verlo en cualquier forma en que tú lo quieras visualizar. Todos estos beneficios nos los da Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él muere por nosotros, entregó su vida, vino en sustitución por nosotros. ¿Qué podemos pedir? El regalo de la vida eterna, la sanidad del cuerpo, del alma, el perdón de pecados, hermano. Vemos otra cita bíblica en Santiago 5, 14 al 16. Dice, si está alguno enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando de qué forma nosotros podemos ser sanados, hermanos. Dice que la oración de fe sanará al enfermo. Nosotros, dice, si tú estás enfermo o alguno de nosotros está enfermo, dice, haga llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Pues la gente más preparada, que está realmente metida en oración, para que oren por ustedes y nos unjan con aceite, dice, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros oramos con fe, creemos que Dios nos va a sanar, seremos sanados. Porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orad, dice, orad unos por otros y confesar nuestras ofensas. Si tú estás cometiendo alguna ofensa, algún pecado, dice, ven con los ancianos, ven, oren unos con otros para que sean sanados. Porque la oración puede todo, hermanos. Puede sanar tu cuerpo y lo más importante, puede sanar tu alma, que es lo que Dios está buscando. Una sanidad espiritual, una sanidad en nuestra alma, para que nosotros podamos reflejar esa sanidad en nuestro cuerpo. Son unos de los beneficios que tiene la cruz del Calvario para nuestras vidas, hermano. Así es, varón, tú que nos estás viendo, también la cruz de Cristo, el sacrificio en la cruz ha traído el resultado y el beneficio de la santificación. Veíamos también la justificación. ¿Cuál es la justificación? Recordemos, es la justificación cuando Dios nos dice que en Cristo somos justos, pero ahora en la santificación Dios nos dice, ahora vive como un justo. Tenemos que dar el resultado de la justificación, y es a través de la santificación. La justificación es inmediata, pero la santificación es progresiva. Lleva un proceso en nuestra vida. La santificación, tenemos que día con día como varones buscar ser santos. Ser santos no quiere decir que vamos a apartarnos, porque hemos escuchado muchas veces esta frase, apártense del mundo. Entonces yo no me voy a juntar con mi compañero de trabajo porque él es un pecador, entonces yo me aparto porque soy santo. No se trata de eso, varón. La santificación se trata que te vas a apartar de las costumbres, te vas a apartar de los pecados, te vas a apartar, vas a apartar tu vida de aquellas tradiciones, vas a apartar tu vida de aquellos malos hábitos que con tu compañero llevabas a cabo. Si con tu compañero días antes o semanas antes o en tiempos pasados pasaba una muchacha, una mujer guapa, recordemos que este mensaje es para varones, pero también es en general. Si pasaba una muchacha y tú decías, hey, mira, y ahí va el otro, mira, ¿qué? Ah, sí, no, está, te lo voy a decir suave. Ah, no, sí, está guapa, está bonita. Si tú hacías este tipo de prácticas, te voy a decir, varón, que ahora es de estas prácticas y de estas costumbres que tú te vas a apartar, y es a través de la santificación. No podemos vivir una vida justificada en Jesús, no podemos vivir una vida de justificación si no vivimos una vida de santificación. Fuiste justificado, ahora vive como un justo, vive apartado, vive santificado. Santificación significa estar apartados para Dios. La santidad es la conducta que caracteriza a los que han sido apartados. Tú eres apartado, tienes que llevar una conducta de santificación. El Espíritu Santo es el que hace la obra mediante la santificación. Vemos una cita, vemos Hebreos
capítulo 7, versículo 26, y observamos algo bien curioso en esta cita. Vemos que las palabras santificación y santidad, como lo hemos mencionado, que es apartado, vienen incluidas en esta cita. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Wow. Vemos que Jesús ha traído la santificación a nuestra vida a través de la cruz, a través del sacrificio de su vida, de su cuerpo en la cruz. Ha traído la santificación, pero ahora tenemos que nosotros empezar a llevar a cabo esta santificación. ¿Cómo la vamos a llevar? Bueno, hay 3 tipos de santificación. La primera es la santificación posicional. Hay una cita, está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Cuando nosotros hablamos de santificación posicional, nos referimos a la posición que tenemos en Cristo delante de Dios. Nosotros, como varones elegidos, en toda la extensión de la palabra de santificación, tenemos que tener una posición correcta delante de Dios, y esta nos la presenta Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Dice 1 Corintios 1:2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Señor de ellos y nuestro. Hay una posición que nosotros tenemos delante de Dios, que es la santificación, y esta nos las ha entregado en Cristo Jesús. Las palabras claves en este versículo que hemos visto nos hablan acerca de esta santificación. Es solamente en Cristo Jesús. En Cristo hemos sido santificados, por tanto podemos ser llamados santos. El segundo tipo de santificación es la práctica. Y te voy a decir algo, como varones fallamos en y constantemente. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia, nuestra costumbre, nuestra cultura, podremos decirlo, es correr a lo malo. Nuestra naturaleza humana pecaminosa hace que como varones corramos a lo malo, para que en nosotros haya una facilidad de pecado, en nosotros haya una facilidad de buscar hacer lo malo. Efesios 5:8 nos habla de esto. Diariamente nosotros estamos siendo santificados por Cristo y por el sacrificio en la cruz, pero nosotros tenemos que mantener también en práctica eso. Dios quiere que los que en Él han sido santificados ya posicionalmente, como lo acabamos de ver, si Jesús te dio una posición de santificación, ahora nosotros tenemos que seguir llevándola en práctica. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es lo que yo te acabo de comentar hace un momento. Si antes tenías prácticas, antes en nuestra vida había costumbres, había pecados ocultos, ahora que ya hemos sido renovados en Jesús, tratemos de vivir una vida de santidad, una vida práctica. Diariamente tengo que tratar de apartarme de esas malas costumbres. Y no solamente en las costumbres o en las prácticas que son visibles, inclusive en las prácticas que son ocultas. Nosotros como varones sabemos que estamos expuestos a muchas situaciones, sabemos que por biología natural nosotros tenemos mucha tendencia a buscar prácticas que son negativas. Yo te pudiera mencionar muchas de ellas. Algunas de ellas son la pornografía. Desafortunadamente, como varones somos el consumidor número 1 a nivel nacional y a nivel mundial de la pornografía. Y esto es bien drástico para como varones, porque te voy a decir algo. Esta mala práctica destruye tu mente. Podrá parecer que no, varón, pero destruye tu mente y te hace generar una idea completamente errónea y equivocada. Si tú ya vives una vida de pareja, una vida matrimonial, sabes de lo que te estoy hablando. Y sabes que la pornografía, que ver ese tipo de imágenes destruyen nuestra identidad propia y destruyen la idea de la pareja perfecta que el Señor ha diseñado para nosotros como varones, para nosotros en nuestro matrimonio. Entonces, tenemos nosotros que también llevar la santidad a la práctica en la intimidad, en lo oculto en nuestras vidas. 1 Corintios 1:2: los cristianos que habían sido santificados en Cristo Jesús fueron llamados a ser
un pueblo santo a un comportamiento de santidad o a una santificación práctica. En otras palabras, su condición tenía que estar de acuerdo con su posición. Este es un proceso que realiza el Espíritu Santo y significa que a medida que dependemos de Él, progresivamente se va perfeccionando. Dependemos completamente del Espíritu Santo. Si tú llega un momento de angustia, de necesidad, de aflicción, un momento donde tú dices, es que no puedo, pastor, es que no puedo, hermano, yo no puedo dejar esta adicción, dejar este vicio, no puedo dejar de llevar estas prácticas a cabo, no puedo, me cuesta trabajo no voltear a ver a una mujer. Es progresivo, pero ojo, tiene que haber una determinación en tu vida, tiene que haber un principio en tu vida, varón. No esperes que el día de mañana que tú llegues a la iglesia y digas soy santo o santo soy, pero en lo oculto sigas llevando a cabo prácticas que desagradan a Dios, que desagradan y contristan el corazón del Señor, y al final del día esperes que por ir un día a la iglesia lleves una vida de santidad cuando tú sabes que en lo oculto no lo es así. Varones, todos los días batallamos con esto. Todos los días batallamos, y te voy a decir algo, lo más triste es que muchas veces nos justificamos en decir, es que la vista es natural, y esta es la peor mentira que como varones podamos decir, es que la vista es natural, es que yo veo, te voy a decir algo, sí es cierto. El problema es que muchos varones se quedan ahí. Yo no te voy a mentir el día de hoy, todo varón tiene lucha con eso, todo varón. ¿Sabes cuál es el punto de diferencia? Que en ese momento tú razones y digas, esto no le agrada al Señor, y volteo mi vista. Saber que realmente en tu corazón habita el Señor y apartar tu vida realmente. Si viene tu compañero y te dice, oye, mira, ¿ya viste lo que va ahí? Sí, brother, no te preocupes, pasan seguido. Cortón. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? O sea, seguimos la corriente y volteamos la vista y seguimos lo que el compañero nos dijo que siguiéramos. Tristemente, como varones, todos los días peleamos con esto. Y te estoy mencionando un solo punto de muchos que te pudiera mencionar demasiados. Pero el día de hoy no estamos aquí para juzgarnos entre nosotros. El día de hoy estamos aquí para ver la verdad que Jesús nos ha traído mediante su sacrificio en la cruz, la santificación. Nos ha dado una posición de santos, que es la primer tipo de santificación que Jesús nos da, pero ahora hay que llevarla a la práctica. Tenemos que nosotros como varones empezar a practicar la santificación en nuestra vida. La tercera santificación, el tercer tipo de santificación que hay, te voy a leer un pequeño discurso de un varón. Quisiera que hoy lo escucharas. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Este pequeño discurso que te acabo de leer venía de Pablo. Está en Filipenses 3:12, 14, 20 y 21. Estás en casa, anótalo, te va a servir bastante. ¿Cuál es el tercer tipo de santificación? La santificación perfecta. Cuando nosotros seamos llevados juntamente con Cristo, nuestro cuerpo va a ser renovado, nuestra alma, nuestro espíritu será santificado. Algo bien importante, fíjense cómo empieza esto. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Varón, hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Estás realmente caminando en lo cual te llamó Cristo para hacer? ¿Sigues realmente en el camino y sigues esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo te llamó?
o has desistido el día de hoy. Yo no sé cuál sea tu caso, tú que nos estás viendo el día de hoy. Pero si tú sabes que has desistido, vuelve a retomar el camino. Vuelve a llevar el camino de santidad. Llévala a la práctica. Porque Jesús vino a morir en la cruz por eso, para traernos santidad a nuestras vidas. Ese fue el propósito por el cual Jesús murió en la cruz. La santidad, la santificación. Nosotros tenemos que llevarlo a la práctica. Y algo bien importante, que muchas veces como varones decimos, es que no me quiero acercar tanto a la iglesia porque, y se nos pega todavía esta frase del mundo cuando de repente decimos, oh hermano, es que yo todavía sigo siendo un diablo y si me acerco a lo mejor me quemo un día de estos. Yo sé que a lo mejor te estás identificando, no sé. Seguimos trayendo ese tipo de frases, inclusive ya años de caminar en Cristo y decir, es que pues todavía no entrego todo, es que todavía me falta, es que varón siempre te va a faltar. Te voy a decir algo, porque es progresiva la santificación, es progresiva, pero lo importante es dar el primer paso, es comenzar. Si tú has desistido, hoy te invito a que retomes el camino. Si te has apartado, estás a tiempo. Si tú estás viendo esto el día de hoy, estás a tiempo. La santificación es algo tan simple y tan sencillo como recibir a Jesús en tu corazón y empezar a llevarlo a la práctica. El Espíritu Santo te va a hacer sentir qué prácticas son correctas y cuáles no. El Espíritu Santo te va a hablar. ¿Has en algún momento hecho algo donde dices, híjole, como que creo que esto no está bien? ¿Has en algún momento, te lo puedo poner de este ejemplo, escuchado la voz de tu conciencia y decirte, hey, no hagas esto porque está mal? Es el Espíritu Santo que está moviéndote, que está moviendo tu corazón y está hablando a tu mente y diciéndote, ten cuidado, porque este camino es peligroso. Y lo ignoramos, mi hermano. Si tú ignoras la santificación y la posición de santo que Jesús te ha hecho, estás ignorando el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Sí, así es, hermanos. Otra de las cosas por las que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, y son los beneficios que nos ha dado, es la prosperidad económica, ¿no? Él dice en su palabra en 2 de Corintios 8:9, si lo tienes por ahí, como comentaba mi hermano, hay que anotarlo para que sea de utilidad. Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí nos está exhortando que nosotros nos quitemos ese pensamiento de pobreza que traemos, porque Jesús, siendo rico, Él se convirtió en pobre, anduvo con nosotros caminando, y de esa forma Él nos está enseñando que nosotros, al llegar con Él, nos vamos a convertir en hombres ricos. ¿De qué manera? Primero nos está hablando de una prosperidad aquí económica que podemos tener en la tierra, pero lo más importante, ser llevados con Él al reino de los cielos, estar con Él en su mansión celestial, en un reino celestial. Dice su palabra que la Nueva Jerusalén, las calles son de oro. Imagínate, hermanos, vivir en una ciudad llena de calles de oro, donde tú puedas caminar tranquilamente. Y nosotros creemos que la verdadera riqueza está aquí en la tierra, cuando pues no es cierto, hermanos. Todo Jesús vino a mostrarnos que por medio de su palabra, por medio de la causa de la cruz, nosotros podemos llegar a ser ricos con Él, juntos, en conjunto con Él, hermanos. Ahora, otro beneficio es, ¿qué vino a traer que el Señor Jesús? La restauración de hogares. Yo te pregunto, ¿cómo llegaste tú aquí a la iglesia? A lo mejor tu hogar venía destruido, venías peleado, no te llevabas con tus hijos, y su palabra dice que Él vino a restaurar. Malaquías 4:6, Él vino a restaurar, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está hablando el Señor Jesús que Él hizo volver el corazón de los padres hacia los hijos. En estos tiempos, la mayoría de las familias, hay familias desintegradas que se pelean, hermanos peleándose por alguna herencia. Vivimos en un mundo globalizado y realmente dependemos de las cosas de este mundo, del reino de este mundo que es Satanás. Él nos está engañando y creemos
que lo que hacemos aquí es lo correcto. Dice su palabra que Él hará reconciliar a los hijos con los padres. Qué mejor manera de llegar a los pies de Jesús, llegar a la cruz y clamar por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros padres. Tenemos que venir a la cruz del Calvario para que Él restaure. ¿Y de qué manera lo va a restaurar? Hermanos, así como Él dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? El que está al lado. Tenemos que restaurar las familias. Él vino a eso, a restaurar hogares, a que cada vez seamos mejores personas. ¿Y por dónde tenemos que empezar? Por nuestra familia. Tenemos que empezar por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros padres, para que nosotros cada día veamos el amor de Cristo reflejado en nuestra familia. Y esto, en estos tiempos, de verdad que el mundo lo está necesitando. Nosotros tenemos que ser un ejemplo, como decía el hermano Jonathan, que el Espíritu Santo va a venir no lo va a hacer así de sopetón, como dicen por ahí, y ¡pum!, ya te va a transformar. No, es un proceso que veremos reflejado día con día. Vamos a ir reflejando día con día. Tenemos nosotros que creer que esa restauración de hogares nos da Jesús. Nosotros tenemos que creer en que nuestras familias serán restauradas. Y están llegando familias a la iglesia. A veces llegan como decíamos anteriormente, por cuestiones, no sé, de salud, de alguna infidelidad, de algún engaño, o por golpes, maltratos. Y tenemos nosotros que restaurar el amor de Cristo en nosotros, verlo reflejado en nuestros hogares. A eso vino Jesucristo. Todos estos beneficios que te estamos dando, hermanos, son nada más información. Pero yo te aconsejo que no te desconectes realmente de estas transmisiones, porque más adelante veremos cómo nosotros nos podemos apropiar o tomar ese poder que nos da estos beneficios de la cruz. De qué manera nosotros podemos apropiarnos totalmente. Te estamos dando información ahorita, pero tú te preguntarás, ¿y cómo logro eso? ¿Cómo lo hago? Hermano, no te desconectes. Más adelante en las siguientes transmisiones vamos a decirte de qué manera nosotros podemos obtener ese beneficio de la cruz en nuestras vidas. Bueno, en conclusión, nosotros podemos decir que la cruz en la que Jesús murió, el madero que murió, vamos a dar nada más unas 5 conclusiones en las que podemos llegar. La cruz nos hace libre. ¿De qué nos hace libre la cruz del Calvario? En primera, del poder del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Cuando Jesús vino a morir, Él dice que los pecados fueron olvidados, fueron borrados de nuestras vidas. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 8, versículo 8, capítulo 34 y 36. Juan 8, 34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús nos está liberando de ese pecado, porque nosotros somos esclavos del pecado, pero Él nos hace libre del pecado porque Él, el Hijo, nos está libertando, y por eso nosotros somos libres. Wow, la palabra es clara y precisa, ¿no? Si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Ya no somos más esclavos del pecado. Hemos sido libres del pecado, del poder del pecado. Tenemos el poder de Cristo Jesús. Otro de los beneficios, la cruz nos hace libre también del poder de Satanás, de las ataduras demoníacas y de toda influencia maligna. Esto lo podemos ver en el libro de Colosenses 1, capítulo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él nos está liberando del poder de Satanás, porque Satanás nos tenía en un dominio de oscuridad, nos tenía. Él nos tenía ahí, nosotros estábamos atados, ligados a Él, pero vino Jesús y nos redimió. La sangre de Cristo nos redimió del perdón del pecado y nos alejó. El libro de Colosenses también 2:15. Ahí podemos ver
de qué manera Jesús nos ha salvado, ¿no? Del poder de Satanás. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Wow, la cruz del Calvario nos hace libres del poder de Satanás, porque Satanás viene y, como dice el hermano, nos habla, nos tiene atados. Oye, dice, pero llega hermano y te dice, ¿sabes qué? Oye, pero tú eras un pecador, tú hacías esto. Te habla en primera persona, ¿Y qué hace? Nos hace esclavo porque nos hace, no, pues es que sí es cierto, yo no merezco ser salvo por Cristo, yo fui esto, fui aquello, incluso fui un asesino. O sea, viene Satanás y te habla y te tiene preso, te tiene atormentado, te ataca, sabe por dónde llevarnos, sabe cuál es tu punto débil y por ahí viene el demonio y te ataca. Pero la buena noticia es que Jesús ha triunfado sobre ellos. Él ha triunfado, dice, sobre ellos en la cruz del Calvario. Los despojó, despojando a los principados, a las potestades, y todavía los exhibió públicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que vino y dijo, mira, ya no, tú eres ya libre, estos ya no tienen poder sobre ti, están fuera. Dice su palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. Ya no somos más esclavos del poder de Satanás, estamos libres. Porque Jesús nos hace libre. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos hace libre. Con la sangre que Él derramó en la cruz nos hizo triunfadores. Él triunfó, Él derrotó a Satanás y a toda influencia maligna las derrotó, hermano. Así es, la cruz de Cristo también nos ha hecho libres de la ruina y de la pobreza, como comentaba mi hermano hace unos instantes. Vemos 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Algo bien importante es que ni todo el dinero del mundo va a comprar la paz, ni todo el dinero del mundo va a comprar la felicidad. Solo la paz que Jesús te puede dar, solo la felicidad realmente plena, completa, Jesús te la puede dar. La ruina y la pobreza muchas veces se transmite como o puede traducirse de una forma económica. Pero te voy a decir algo: si entre los que nos están viendo el día de hoy hay gente que tiene muy buena posición económica, no me dejarán mentir, el dinero trae muchos problemas. Cantidades grandes de dinero trae mucho estrés, trae ansiedad, trae problemas, trae intranquilidad, te roba la paz. ¿En qué momento? Recordemos que vivimos en una ciudad, en un país que desafortunadamente está al borde de la delincuencia, está a la orden del día la delincuencia. ¿En qué momento me van a robar? ¿En qué momento alguien va a atentar por mi vida, por el dinero que yo tengo? Solo la cruz de Cristo pudo hacer que Jesús, que vivía en los cielos, que estaba en los cielos, que el Hijo de Dios, que te poseía todo, se hiciera pobre para que a través de esa pobreza nosotros fuéramos ricos, nosotros fuéramos enriquecidos. Todo el dinero del mundo no te va a poder comprar la paz, la tranquilidad y la felicidad que Jesús va a traer a tu corazón. Y esto lo ha traído gracias a la cruz. La cruz nos ha hecho libres de la ruina y de la pobreza. La cruz nos ha hecho libres de las enfermedades y aflicciones. Vemos Mateo capítulo 8 versículo 17. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El día de hoy estamos viendo que mucha gente ha pasado por enfermedades, por dolencias, por aflicciones. El estrés produce dolencias físicas, la angustia, la desesperación, la depresión, la ansiedad. Jesús vino a morir en la cruz por nuestras dolencias, por nuestras aflicciones. ¿Qué te aflige, varón, el día de hoy? ¿Cómo se llaman tus aflicciones? Tal vez se llaman deudas, tal vez se llame mala posición laboral, tal vez tus aflicciones se llamen enfermedades crónicas severas. Estamos viviendo por temporadas de mucha enfermedad.
hay alguien que vino a liberarte a través de su sacrificio en la cruz. Y si nosotros como varones no lo sabemos, estamos negando la eficacia de la cruz. Varón, tú que nos estás viendo el día de hoy, Jesús vino a traer a través de la cruz libertad de tus enfermedades y aflicciones. Y si no lo sabías, hoy lo sabes. La cruz nos ha venido también a ser libres de las heridas del alma. Recordemos, no sé si se acuerdan, en episodios pasados hablamos sobre las heridas del alma. Son las más difíciles de sanar. Yo me puedo ver superficialmente una cortada, una herida, una raspada, una fractura. ¿Qué es lo primero que hago? No, pues voy al doctor porque esto está grave. Pero las heridas del alma, ¿con quién las atiendes? ¿Cuál es el doctor del alma? Jesús, a través de su sacrificio, nos vino a ser libres de las heridas del alma. Isaías 53:4 nos lo narra. Muchas veces hay heridas de nuestro pasado, hay aflicciones y situaciones que se nos quedan marcados en nuestro corazón. Recordemos que las heridas del alma vienen a través de traumas, a través de situaciones aparatosas que hemos vivido, accidentes, tal vez algún trauma de niño, tal vez alguna mala crianza de parte de nuestros padres. Dice Isaías 53:4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Él soportó nuestros dolores. El día de hoy, ¿cómo se llaman tus heridas que hay en tu alma? No importa cómo se llamen. Jesús vino a morir en la cruz por las heridas que hay en nuestra alma, para hacernos libres de esas heridas. Y solo y mediante a través del sacrificio de Jesús es que nosotros vamos a poder ser libres. El sacrificio en la cruz nos vino a ser libres también de una vida vacía y frustrada. Los más altos índices en depresión, en ansiedad, en suicidio, lo encabezan los varones. Varón, tú que nos estás viendo el día de hoy, estás atravesando por una vida en despropósito, estás atravesando por una vida vacía, frustrada, te sientes que vives vacío, sin sentido. Te voy a decir algo, estás padeciendo el mal que aqueja a la juventud y a la sociedad actualmente. Vidas vacías, vidas frustradas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 nos lo narra. Nosotros hemos sido llamados a través de la cruz a vivir libres de una vida vacía y frustrada. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, el siguiente 19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, el 20. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de los vecinos, en beneficio de ti, varón, en beneficio de mí, de nosotros. Fíjate cómo dice esta versión. ¿Me pones el 18, por favor? Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron. Vivimos como varones muchas veces malas vidas, vidas vacías, sin propósito, frustradas. ¿Sabes por qué? Es que mi papá hizo esto, y es que su papá hizo eso, y es que su papá de su papá hizo eso. Y seguimos llevando patrones tóxicos, patrones dañinos que han dañado nuestra vida, que han dañado el sentido que hay en nuestra vida, que nos han hecho hombres frustrados. ¿Cuál es la llave para salir de esa vida vacía? El sacrificio de Jesús en la cruz. Él nos ha llamado, varón. Él te ha llamado y te ha escogido para salir de esa vida. Tal vez cometiste algún error en escoger. Te lo puedo mostrar así, de esta manera, te lo puedo poner de este ejemplo. Has cometido tal vez un error, y tú lo sabes, en escoger una carrera que te dijeron: es que tu abuelo era eso y yo soy eso y tú vas a hacerlo también.
por herencia has vivido una vida frustrada, pero te voy a decir algo. A pesar de ese error, Jesús nos ha venido a liberar de esa frustración. El sacrificio de Jesús nos hace que, a pesar de nuestros errores, recordemos que Él también nos hizo libres de los pecados. A pesar de esos errores, Él nos va a dar el propósito, porque ya está escrito, porque Él ya lo diseñó. Hay un diseño para cada uno de nosotros, hay un propósito el cual cumplir. ¿Sabes cuál es el punto de diferencia? Que tú lo eliges. Lo que va a hacer diferencia en tu vida es que tú recibas el sacrificio de Jesús en la cruz. Estás viviendo una vida vacía, estás viviendo una vida frustrada. Te voy a decir algo, varón. Estás negando la eficacia del sacrificio en la cruz de Jesús por tu vida. Empecemos como varones el día de hoy, a partir de hoy mismo, a vivir una vida de acuerdo al sacrificio de Jesús en la cruz. Tú que nos estás viendo hoy, queremos levantar una oración por ti. Cierra tus ojos, inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar por ti. En esta noche, Señor Jesús, pedimos perdón porque muchas veces hemos vivido sin sentido. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos vivido haciendo menos o haciendo ineficaz tu sacrificio que has hecho en la cruz por nosotros. Hoy reconocemos que tú eres el único Señor y Salvador de nuestra vida. Hoy reconocemos que a través de la cruz tú nos has hecho libres de heridas del pasado, de frustraciones. Tú nos has hecho libres de enfermedades, de pecados, inclusive del poder del diablo, de Satanás, que ha puesto en nuestra vida. Eres tú quien nos ha hecho libres. Hoy lo reconocemos, Padre. Hoy, Jesús, te pedimos perdón porque muchas veces hemos negado la eficacia de la cruz con nuestras acciones. Hoy te pedimos perdón porque muchas veces, a pesar de que tú has puesto en nosotros una identidad de santos, hemos vivido una vida fuera de tu santificación. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos fallado delante de ti, y hoy recibimos tu perdón porque sabemos y reconocemos el precio que hay en la cruz por nosotros. Hoy te damos gracias porque estamos aquí, Señor, reunidos una vez más en tu nombre, Padre. Hoy te doy gracias por cada uno de los varones que nos están viendo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, seas tú trayendo, Señor, sanidad y liberación sobre sus vidas. Hoy te pedimos que seas tú, Señor, trayendo un nuevo espíritu, una nueva hambre, una nueva necesidad de buscar tu nombre sobre cada uno de los varones, Señor. Trae restauración sobre sus vidas, trae sanidad sobre sus vidas, trae una razón sobre sus vidas. Quita toda frustración que haya sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias por cada uno de los que están observándonos el día de hoy, Señor. Hoy te doy gracias por cada varón. Hoy te pedimos que seas tú, Señor, habitando sus corazones, Padre. Sé tú, Señor, trayendo un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva identidad sobre cada uno de ellos, Dios. Te damos gracias, Jesús, por ese maravilloso sacrificio que tú has hecho en la cruz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Varón que nos estás viendo, a partir de hoy sabemos cuál es el propósito y el diseño del cual hay en la cruz, hay del sacrificio que hay en la cruz por nuestra vida. El día de hoy estamos al tanto y no podemos negar la eficacia de la cruz que hay sobre nosotros. Hoy, varón, te damos muchísimas gracias que estés conectado el día de hoy con nosotros. Te seguimos recordando, conéctate a las demás reuniones en línea que tenemos durante toda la semana. Los jueves, como hoy, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, reunión de vencedores. Recuerda conectarte porque ahí vienen temas muy impactantes para tu vida. Tenemos también nuestra reunión de Igle Kids para los pequeños de la casa los días sábados a las 5 de la tarde, y el mismo sábado a las 9 de la noche para los jóvenes es Jóvenes en Acción. Recuerda también que tenemos los domingos nuestra reunión Avivando Nuestra Ciudad. Es la reunión que llevamos a cabo los días domingos a las 11 de la mañana aquí en nuestras instalaciones de nuestra iglesia Maestro de Galilea, tu casa, nuestra casa. Y también, si necesitas oración, si tú necesitas conectarte un poco más con el Señor, están los lunes de oración y avivamiento a las 8 de la noche. No te lo pierdas, recuerda seguir conectando y recuerda
que somos iglesia y estamos avivando nuestra ciudad. Bendiciones.